Shalom, shalom, shalom a Javerín, shalom Obrajot. Que la paz de nuestro amado Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Nuevamente estamos por esta vía para poder comunicar ciertos temas fundamentales que tienen que ver con el expansionismo, el desarrollo teológico. Nuevamente estoy con ustedes porque me siento comprometido con el Eterno, con ustedes, para poder compartir ciertos conocimientos teológicos. Y el tema que nosotros vamos a tratar en el día de hoy es un tema totalmente fundamental e importante, indispensable. ¿Por qué es importante? Porque en el ámbito en el campus teológico, en la antropología, en la arqueología, en las ciencias bíblicas específicamente, se ha discutido este tema en diferentes cuerpos eclesiásticos, en el campus de las universidades teológicas, los estudiantes. Y creo que para mis estudiantes y para aquellos que están estudiando de igual manera la teología y para algunos colegas teólogos, este tema será muy fundamental, muy importante, ya que vamos a descontextualizar lo que es un misterio. ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál idioma hablaba Adán? ¿Cuál era el idioma que hablaba Adán? Ahora bien, a través de la historia, en el ámbito teológico, han surgido estos tipos de preguntas y otras preguntas que más adelante, más luego, lo vamos a decodificar. Pero algunos maestros, algunos estudiantes se han preguntado cuál era el idioma que hablaba Adán. ¿Cuál era el idioma que hablaba Adán realmente? Y han existido diferentes posturas teológicas, teoría y tesis que no tienen fundamentos bíblicos. Por ejemplo, una de las teorías más desarrolladas por algunos colegas teólogos dicen que Adán hablaba la lengua adámica. Repito, Adán hablaba la lengua adámica. Entonces, si tú utilizas la literatura contextual creacionista de todo el contexto del Génesis, y no solamente el contexto del Génesis, sino toda la contextualización de la Biblia, no hay un solo pasaje que determine que el nombre de la lengua utilizada por Adán se llamó la lengua adámica. ¿Por qué se le llaman o por qué algunos en su teoría o en su tesis le llaman lengua adámica? Están tratando de hacer una reconstrucción teológica para poder justificar el misterio no justificado o no aclarado. Entonces han realizado esta reconstrucción o esta teoría teológica para poder crear lo que es un espacio, digamos, por ejemplo, para poder cubrir ese vacío de silencio, porque la Biblia realmente no detalla teológica, literariamente, cuál lengua hablaba Adán. Ahora bien, hay otras teorías. Por ejemplo, en el ámbito de los rabinos, en la cultura hebrea, se dice, se cree, se opina desde la Misrat y otros textos rabínicos, dicen que Adán hablaba hebreo. Repito, ellos dicen que Adán hablaba la lengua hebrea. En primer lugar, esto es una tesis. Segundo, no tiene asidero bíblico. Tercero, no tiene asidero ni fuentes arqueológicas. ¿Por qué digo esto? Porque yo mismo soy historiador y he analizado diferentes descubrimientos arqueológicos y no se ha encontrado cuál fue o cómo se llamó la lengua más antigua hablada por Adán. Imposible. O sea que esto es una tesis. Bíblicamente aún no se ha encontrado, no se ha desarrollado que Adán hablaba la lengua hebrea. Esto es imposible. Señores, no hay pruebas ni bíblicas, ni arqueológicas, ni antropológicas. O sea que desde las ciencias bíblicas es imposible, desde las ciencias bíblicas es imposible determinar que Adán hablaba la lengua hebrea. ¿Qué sucede? Si yo utilizo la antropología cultural, la etnología, que son ramas de la historia y de las ciencias bíblicas de igual manera, que tienen que ver con la comparación de las religiones antiguas dentro del judaísmo, ¿verdad? Desde el Bereshit, desde la Torah judía, desde el Antiguo Testamento cristiano, te darás cuenta que esto es un mito. O sea, la creencia de que el Eterno, escucha bien, de que el Eterno le enseñó a Adán la lengua hebrea,
y Adán asimismo le enseñó esta lengua a los antidiluvianos, es un mito. Es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque no tiene base bíblica. Entonces, al utilizar yo la antropología cultural y la etnología y comparo esta creencia con otras religiones antiguas, tú sabes lo que yo descubrí de manera personal en mis investigaciones personales. Yo descubrí que esto proviene de una cultura antigua o de diferentes culturas antiguas. Por ejemplo, vámonos a la historia. Si tú te vas a los griegos, dicen la mitología griega que Zeus le enseñó a los griegos que el griego, perfecto. Ese es el mito griego. Si te vas a la Mesopotamia, a las cunas de las civilizaciones, te darás cuenta que la primera civilización se llamó Sumeria, los sumerios. Y cuentan los libros, los libros de la lengua sumeria más antigua, dicen, según los arqueólogos, dicen, y también la papirología, que es una rama que estudia las lenguas y la literatura antigua, que los Anunnakis, los principales dioses del panteón sumerio, descendieron a la tierra y le enseñaron a los seres humanos lo que es la lengua, la literatura, la lengua. Esta lengua fue la lengua sumeria. Pero si tú te vas al panteón acadio, vas a encontrar lo mismo. Si te vas al panteón, a la mitología egipcia, al copto, también encontrarás lo mismo. ¿Qué te quiero decir? Que la creencia judía de los rabinos de que el Eterno le enseñó a Adán hebreo y Adán le enseñó a su descendencia de la genealogía santa antediluviana es un mito. No hay base bíblica, no hay fundamento arqueológico. La papirología niega esto. O sea que no tenemos base fundamental. Entonces, si a mí me preguntan cuál era la lengua exacta de Adán, no puedo responder. Es un misterio. Es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Una verdad no revelada. Lamentablemente es una verdad no revelada, es un misterio que aún no se ha decodificado. Estamos en proceso de investigación, específicamente desde las ciencias bíblicas. Desde las ciencias bíblicas. Entonces, amados, la respuesta es: no se sabe cuál era la lengua hablada por Adán. Dicen que es la lengua semítica, pero la lengua semítica viene de la descendencia de Sem. Sem fue uno de los hijos de Noé, pero Noé es un postdiluviano. Entonces, si la lengua semítica, ¿verdad?, que es la familia de algunas lenguas mesopotámicas, como la de hebreo, como la acadio, como por ejemplo la sumeria, la aramea y otras más, fue después de la genealogía postdiluviana con Sem. Entonces, ¿cuál era la lengua que era utilizada por los antediluvianos? Es un misterio, amados. Es una ciencia aún no revelada, aún está en discusión, está en proceso de desarrollo. Y entonces vamos a ver qué pasa con el tiempo, con los descubrimientos, para ver si podemos fomentar una idea explícita para poder explicarle a todos ustedes. Así que para mí ha sido un placer. Si deseas estudiar ciencias bíblicas en la Universidad Teológica Shalom, es tu oportunidad. Escríbeme ahí mismo en YouTube, y de igual manera escribe en el comentario de YouTube qué tal le pareció este análisis, que es importante para nosotros. Recuerda que mi número telefónico es 809-405-7691. Suscríbete, dale a la campanita y te garantizo que este canal de YouTube será beneficioso para tu vida espiritual y tu vida académica. Shalom Ubrahot, es un placer.